aplicables para el periodo fiscal 2023. Me gustaría, antes de empezar, y darle la palabra al licenciado Giovanni Tencio, que nos acompaña, quien es el expositor el día de hoy. Permíteme hacerle una remembranza de lo que es la experiencia del expositor del día de hoy. Don Giovanni Tencio Pereira, funcionario de la Dirección General de Tributación por más de 30 años de laborar para la institución. A lo largo de su carrera ha ocupado muchos puestos dentro de la DGT, desde sugerencias y gerencias de las administraciones tributarias de este país. Director de la Dirección de Gestión, Recaudación, Control Extensivo, director regional, director de inteligencia, subdirector general y desde febrero del año 2023 es el director de la Dirección de Fiscalización Nacional. Además, fue gerente de los proyectos de digesto tributario y del primer proyecto de declaración electrónica denominado CITEL y EDI. Recientemente participó en el proyecto del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, Microsoft y 5 países PAS de Iberoamérica para la creación de un centro de analítica avanzada cuyo producto ya implementado en Costa Rica es el detector de anomalías de comprobantes electrónicos, que es una herramienta que usa inteligencia artificial y aprendizaje de máquina para la identificación de emisores de comprobantes fraudulentos. Es licenciado en Administración de Empresas y en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico de Costa Rica y máster en Administración de Tecnología de la Información de la Universidad Nacional de Costa Rica. El evento, la exposición va a estar a cargo de don Giovanni Tencio. Sin embargo, por el tema, por el interés del tema, sí vamos a abordar y los invitamos a que puedan hacer ustedes preguntas directamente al chat general. Cuando hay un tema específico que haya abordado don Giovanni y ustedes hacen una pregunta, en ese momento vamos a interrelacionar haciéndole pregunta o solicitándole a Giovanni una ampliación o ampliando en otro punto de la misma línea que trae don Giovanni. Sin más ni más, el evento esperamos cerrarlo a las 7:30 en punto y a partir de la 1, unos 15 minutos antes, estaríamos abriendo temas libres para poder aprovechar la experiencia de esta gran persona y hacer este evento un evento rico en conocimiento y en sabiduría para ustedes. Don Giovanni, como siempre, el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales le da nuestro más sincero agradecimiento por la apertura que siempre ustedes tienen para con nosotros. Y por favor también de parte de la Junta Directiva, mándele a don Mario Ramos nuestro más sincero agradecimiento por haber atendido y habernos puesto en este evento a una persona del calibre y de la experiencia de usted. Sin más ni más, empezamos este evento con la presentación de don Giovanni Tencio sobre el tema los criterios de fiscalización aplicables para el periodo fiscal 2023. Muy bien, buenas tardes a todos. Para mí, en lo personal y para la Dirección General de Tributación es un gusto participar de este evento. Nuestro tema, si se quiere, es un tema que parece simple. ¿Me confirman, por favor, si ya se está viendo la pantalla? Confirmado. Sí, don Giovanni está Francisco, ¿me confirmado. confirma que se está compartiendo la Sí, pantalla? señor, sí se ve. Muy Sí bien, se ve. muchas gracias. Sí, es un tema que pareciera simple, pero que tiene muchas implicaciones y que también pues refleja un modo de ser y de querer hacer la actividad de fiscalización en nuestro país. Como preámbulo inicial, vamos a ver. Señalar, ¿verdad?, que los criterios objetivos de selección forman parte de un reglamento específico que se llama de esa forma, el Reglamento sobre Criterios Objetivos de Selección de Contribuyentes. Es un reglamento que data desde marzo de 1997, o sea, es un reglamento bastante viejo. Ha venido experimentando reformas a lo largo de los años. Básicamente hay 8 reformas, dice el sitio de la Procuraduría, el Sinalevi, que tiene 8 reformas que se le han venido haciendo, y este es el segundo reglamento. Antes que hubo un primero que se emitió en el año 96 y se emitió como respuesta a una condición que se estableció
en la ley de justicia tributaria, que fue la ley 75, no, perdón, esta ley, eso es equivocado. Sí, la ley 7535 del 1 de agosto de 1995, que en el artículo que establece las vigencias señala que la vigencia de las modificaciones relacionadas con sanciones, con esta ley se reformó en forma integral todo el título 3 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, entrarían a regir 6 meses después de la publicación de la ley, siempre y cuando se dieran las siguientes condiciones. Una de ellas es que se emitiera el reglamento sobre criterios objetivos de selección. También se pedía que tenía que emitirse el reglamento general de procedimiento tributario y otras cosas. Entonces, un poco, ¿qué es el mensaje que dice esto? Bueno, a través de esta ley se van a endurecer las sanciones, pero también se van a dar garantías a los contribuyentes. ¿Qué tipo de garantías? Que son sometidos a un proceso de fiscalización solo cuando se cumple una condición objetiva, es decir, no por situaciones subjetivas, no como podemos decir de forma coloquial, porque me cae mal, porque fui y me trataron mal, o porque es del otro partido político, o porque esa es competencia de gente con la que yo soy afín, y cualquier tipo de cosas que pueden darse y que a veces uno puede escuchar que tal vez se dan en otros países. Entonces, el fondo o el fundamento de estos criterios es que la acción de la administración tributaria se puede dirigir solamente ante situaciones concretas y objetivas, eliminando la posibilidad de la subjetividad. El reglamento establece que la selección basta que se cumpla al menos uno de los criterios que se señala en el reglamento, y que aunque pueda ser un poquito tal vez tedioso para efectos de la actividad, creo que lo conveniente es que los empecemos a repasar uno por uno. Entonces, bueno, reitero, ¿verdad? Como les digo, son los criterios objetivos que deben cumplirse para hacer una selección, y de hecho, cuando se inicia una actuación de fiscalización intensiva, esto no aplica para otras acciones de control que vamos a considerar masivas, tal vez como el control, las acciones para cobrar deudas o para requerir la presentación de declaraciones. En ese tipo de actuaciones no existe la obligación de cumplir un criterio. En este caso, las acciones de fiscalización, tal como lo define el reglamento, son las que realiza el área de fiscalización y que están orientadas a la liquidación de oficio de la obligación tributaria mediante actuaciones que pueden ser de alcance parcial o de alcance general. Entonces, el primer criterio que señala en esta lista son, si no me falla la memoria, 17 criterios los que hay contemplados. El primero está referido a los contribuyentes que se encuentren clasificados como grandes contribuyentes nacionales. Es decir, ellos, por su importancia en la recaudación, en los activos o en los ingresos, pueden ser fiscalizados siempre que así lo define y convenga a los intereses de la administración tributaria. Entonces uno espera que haya una justificación de por qué, pero ya al haberle notificado o asignado la condición de gran contribuyente, ya puede ser auditado. E inclusive cuando esto ocurre, cuando a un obligado tributario se le notifica que es clasificado como gran contribuyente nacional, puede ser auditado inclusive respecto de periodos anteriores a esa comunicación de que es un gran contribuyente nacional. No es que le puedo fiscalizar solo a partir del momento en que le notifiqué la condición, porque de hecho la condición de gran contribuyente nacional puede ser muy dinámica. Si se quisiera, pudieran evaluarse y variar cada año. Normalmente no ocurre. Normalmente se define una cartera de grandes contribuyentes que permanece relativamente estable por 3 o 4 años y se vuelve a evaluar la distribución de los contribuyentes, cuál es su contribución en la recaudación, su volumen de ingresos, y se actualiza la lista. Eso implica que algunos salen, otros entran, pero no es un proceso que se realice, como les digo, anualmente. El siguiente criterio, que es un criterio muy explotado por la administración tributaria, es cuando la información reportada por el contribuyente en la declaración registra valores distintos a los que se hayan obtenido o detectado a través de información interna o externa. Y aquí es donde juega un papel muy importante lo que son las declaraciones de terceros.
Durante mucho tiempo tuvimos vigente la declaración informativa de clientes, proveedores y gastos específicos, donde los clientes le decían a la administración cuánto habían comprado a sus proveedores y los proveedores le decían cuánto habían vendido a sus clientes respectivamente. En ocasiones ocurría que al comparar todo lo que más decían que le habían comprado a alguien con las ventas que esa persona o ese contribuyente había reportado, había una diferencia. Entonces, esa inconsistencia, que es lo que describe el inciso, ¿verdad? Que la información declarada registra valores distintos a los obtenidos o detectados de fuente interna o externa, es una condición para iniciar una actuación de fiscalización. También cuando los indicadores tributarios o financieros se desvíen significativamente de los indicadores promedio de la actividad económica que se desempeñan. Esto, la administración tributaria calcula una serie de indicadores financieros, como el porcentaje de renta neta sobre ingresos brutos, el porcentaje que representa la renta bruta, el costo de la mercadería y otra serie de elementos, y obtiene un promedio por actividad económica. Entonces, cuando un contribuyente se aleja, se desvíe significativamente de ese promedio, es una condición que puede llevarnos a hacer una fiscalización, porque claro, o sea, si los rendimientos promedio de una actividad económica representan el 10% de los ingresos brutos, pero un contribuyente de repente reporta una utilidad más baja, entonces aquí la premisa que subyace es pensar que está manipulando o escondiendo ingresos o incluyendo gastos excesivos que lo están llevando a tener una rentabilidad menor a la promedio de la actividad económica. Entonces, hace sentido que bajo ese criterio se seleccione o se pueda fiscalizar a un contribuyente. También hay una condición que existe en el caso del impuesto de ventas cuando se generan 3 o más saldos a favor consecutivos o alternos en un periodo fiscal. En el caso del impuesto general sobre las ventas, estos 3 o más periodos consecutivos o alternos se consideraban dentro del periodo fiscal que existía antes de la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establecía un periodo del impuesto sobre la renta de octubre de un año a septiembre del siguiente. Entonces se evaluaban también esos 12 meses, los comprendidos de octubre de un año a septiembre del siguiente. Ya con la reforma y la entrada en vigencia del IVA, se reforma el periodo fiscal en el impuesto sobre la renta, se hace coincidir con el año natural. Entonces, para evaluar este criterio de selección, en el caso de IVA, la condición de ser periodos alternos se evalúa de enero a diciembre del año respectivo. También puede ser un criterio de selección cuando el saldo a favor se produce en un solo mes desde ese periodo anual, pero por un monto significativo en relación con el impuesto declarado. También es una condición para seleccionar o someter a fiscalización a contribuyentes el hecho de que gocen de beneficios fiscales amparados a contratos especiales como los forestales, los industriales, turísticos de exportación. Como podemos ir viendo, tal vez luego les voy contando en alguno de ellos, algunos de estos criterios se han ido incluyendo también por la experiencia que ha ido generando la administración cuando identifica situaciones anómalas y que se pueden asociar a condiciones como estas de contratos. Sabemos, tal vez los que somos más viejos o tenemos más tiempo de andar por aquí, que con este tema de los contratos de exportación hubo muchas maniobras fraudulentas y muchas situaciones, y entonces es parte de la razón por la cual esto se incluye como criterio. También se incluye, es un criterio objetivo de selección, el incurrir en incumplimientos de los deberes tributarios. Y aquí en pantalla, el reglamento lo que muestra son 4 tipos de incumplimientos. Que el contribuyente sea omiso en la presentación de declaraciones impositivas o informativas. O sea, digamos que esa renuencia o rebeldía del contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias lo exponen no solo a las sanciones derivadas de ese incumplimiento en particular, sino también a la eventualidad de ser sujeto a una actuación fiscalizadora. Entonces, la condición de omiso permite la actuación de fiscalización, que no haya atendido requerimientos de información de trascendencia tributaria que se le hayan formulado, ¿verdad? Esto genera como una duda de por qué razón no dio la información y entonces mejor lo revisamos. Que no haya practicado retenciones a las que estuviera obligado a aplicar según las leyes,
Ok, y este punto 4 es uno de los ejemplos que les quiero señalar, que responde a la experiencia de la administración. Antes les comentaba sobre el esquema de las declaraciones informativas, ¿verdad? La declaración de clientes y proveedores, cuando todos los terceros informan haberle comprado a un contribuyente para el cual esas compras significan ventas, pero informan haberle comprado un monto que es mayor al que él reporta como ventas. Entonces, aquí se hace un procedimiento de liquidación previa, era lo que normalmente se hacía, y se le dice al contribuyente, usted reportó X, pero con base en información de terceros, tengo que sus ventas son de Y, y entonces se le inicia un proceso. Sucedía que habían contribuyentes que entonces tal vez estaban omisos, se les decía o habían presentado la declaración, se les daba esta condición y presentaban la declaración igualando los ingresos con los gastos, es decir, reportando una renta de cero o rectificando la declaración ya presentada anteriormente. Entonces, esto se interpretaba y se sentía como una burla hacia la administración. Y en razón de eso, lo que procedía era pues entonces hacer un estudio ya completo e intensivo al contribuyente para determinar la verdadera magnitud de las obligaciones tributarias del contribuyente. De ahí que vemos en este punto 4, el inciso F, que un criterio objetivo de selección es cuando previamente requerido para presentar declaraciones tributarias omitidas, las presente igualando los ingresos que le fueron imputados con los costos y deducciones, o cuando estos últimos superen los primeros. También, vamos a ver, el siguiente criterio de selección es, bueno, es una reacción un poco larga, no la voy a leer, sino vamos a contarles lo que es básicamente cuando existe información de trascendencia tributaria relacionada con la conducta del contribuyente, que puede haber sido obtenida a través de una denuncia presentada o a través de información que se hizo pública en medios de comunicación o que se obtuvo a través de la aplicación de sanciones. Es básicamente pensar cuando a un contribuyente se le hace una sanción por no emisión de facturas o por no percibir o retener, quedémonos en el de no emisión de facturas. Este es un procedimiento que es un poco complicado para aplicarlo para la administración, pero porque se configura de manera que garantice los derechos del contribuyente. Entonces, la no emisión de facturas o no entrega de facturas al cliente es un aspecto que la normativa sanciona de forma severa. La primera vez que se determine se sanciona con 2 salarios base. Y si hay reincidencia, se sanciona con el cierre del negocio por 5 días. Por eso vemos que es una conducta que se sanciona de forma severa. Para poder hacer constatar este incumplimiento, a través de la práctica y la jurisprudencia que se ha venido produciendo a lo largo del tiempo, porque es una sanción que existe en nuestra legislación desde hace mucho, es necesario que un funcionario de la administración tributaria constate en forma directa y personal la no emisión de la factura. ¿Qué significa esto? Que él tiene que consumir o comprar en el negocio que se trate, el bien o el servicio que sea, pagarlo como lo pagaría cualquier cliente normal, abandonar el negocio y si no le dieron factura, reingresa, esta vez ya acompañado de un funcionario y levanta un acta del incumplimiento que se está presentando. Entonces uno puede entender que si en esa situación ese contribuyente no emitió la factura, tiene una condición de ocultar ingresos, porque cualquier ingreso, cualquier venta que no haya sido facturada, tenemos que asumir que no ha sido declarada. Entonces, al detectar esta sanción, hay un indicio fuerte de que ese contribuyente no está registrando todas sus ventas y por ende no las está declarando. De ahí que esta conducta sea un criterio de selección. Y luego también el asunto de la denuncia. Las denuncias, como sabemos, tal vez ustedes han visto, el Ministerio de Hacienda tiene una plataforma en su página web que se llama Denuncia Ya, donde los ciudadanos pueden presentar las denuncias. Al momento de presentar una denuncia, la página le permite al denunciante establecer un medio o canal de contacto. No es que le pide, dígame quién es usted,
Si no le dice, si usted lo desea, puede proporcionarme una dirección de correo o un teléfono de contacto en caso de que yo pues quiera hacer alguna pregunta o pedir más información. La mayor parte de las denuncias son anónimas y, como vemos, constituyen un criterio de selección de contribuyentes. Normalmente las denuncias se reciben y son sometidas a un procedimiento de valoración para determinar si la denuncia refleja una situación que constituya un posible incumplimiento tributario, la relevancia económica que puede tener ese incumplimiento tributario y también el tipo de actuación o de control que se debería de realizar. Entonces, hay denuncias, por ejemplo, de que tal lugar no se emite facturas, de que tal lugar no está inscrito o no cobra el impuesto, y entonces llevan acciones que van más del lado del control extensivo, del control masivo, actuaciones de verificación de controles formales, pero también a veces se reciben denuncias donde el denunciante pues indica que la empresa pues lleva una doble contabilidad o está simulando tales cosas y aportan información relevante. No es lo usual. La mayor parte de las denuncias son por situaciones que tienden a ser más simples, pero bueno, es un criterio de selección que faculta a la administración para realizar actuaciones de fiscalización. Como les decía, ¿verdad? Recordemos que son cerca de 17 criterios. Apenas vamos por el inciso H. Ya son criterios como más específicos. El inciso H establece como criterio de selección que no se apliquen correctamente las tarifas del impuesto del cual sean sujetos pasivos. Esto podemos entenderlo que no se aplique correctamente la tarifa del IVA o ocurría en nuestras actuales declaraciones, ya no le permiten al contribuyente escoger la tarifa, sino que le calculan el impuesto en forma automática según se trate de persona física o jurídica, y si es física, según los ingresos que hay, los ingresos brutos que obtenga. Ya la condición de si es pyme, que eso implica que en los primeros años tenga una tarifa reducida, también está programada dentro de los sistemas. Entonces, este criterio tenía más sentido o aplicaba más cuando la declaración se hacía totalmente de cero con un papel y tal vez el contribuyente tenía que aplicar la tarifa del 30%, pero aplicaba una del 20% o eventualmente del 10%. El siguiente criterio es cuando se presentan declaraciones rectificativas, mediante la cual se disminuye el impuesto o se aumenta el saldo a favor que se haya determinado en las declaraciones previas. Es algo que ocurre, ciertamente, es a veces un comportamiento un poco extraño pensar que un contribuyente primero declare bien o medianamente bien y luego rectifique para declarar mal o incumplir con la obligación, pero pues es algo que se da, no pareciera un comportamiento lógico, pero es algo que se da y de ahí que esté incluido como un criterio de selección. También es un criterio de selección los contribuyentes que tengan relaciones con operaciones exentas del inciso Che del artículo 3. Estos son asociaciones, fundaciones, si no me traiciona la memoria. Y esto también obedece a que se ha tenido experiencia de que los contribuyentes suelen trasladar utilidades o beneficios a los socios a través de este tipo de figuras o de estos vehículos. Entonces, de ahí que se cuente con este criterio. También hay un inciso acá que es un criterio que establece la posibilidad de fiscalizar contribuyentes que se encuentren dentro de los sectores o actividades económicas que establezca la Dirección General de Tributación mediante resolución establecida en el efecto. Más adelante vamos a ver esa resolución, la que está vigente, y cuáles son los sectores o actividades económicas que se contemplan ahí. El reglamento fue modificado, creo que fue en el 2021. Esta segunda oración, en el tanto en que no se efectúe la publicación de una nueva resolución, seguirán rigiendo los criterios vigentes. Esto porque antes de eso, esta resolución debía establecerse todos los años y a veces no había ninguna necesidad de hacer ningún cambio. Entonces estaba imponiendo una obligación administrativa
sin mayor importancia. De ahí que se opta por reformar el reglamento y establecer que la resolución que se emita se mantendrá vigente pues hasta que se emita una nueva. Hay un inciso L que está derogado, nada más lo dejo para efectos un poco didácticos. Este inciso decía que el criterio establecía que se podían fiscalizar contribuyentes que aplicaran revaluación de activos mediante procedimientos distintos a los aprobados por la Administración Tributaria. Hace muchos años que la Administración Tributaria dejó de establecer y avalar un procedimiento de revaluación de activos. Antes sí lo tenía y establecía cuál era el monto porcentual en que los activos podían ser revaluados, pero esto tiene bastante tiempo de haber sido eliminado, de ahí que el criterio ya fue quitado porque no tenía ninguna aplicación práctica. También es un criterio de selección estar vinculado con un sujeto pasivo que sea sujeto de una actuación de fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo por decir, una empresa A o un contribuyente A que cumple algún criterio de selección de todos los anteriores o los que están por verse, y en el curso de la actuación veo que ese sujeto que estoy fiscalizando realiza operaciones con otros contribuyentes que son vinculados. ¿Vinculados en razón de qué? En razón de la propiedad, ¿verdad? Que una de ellas, de las empresas, controle o posea a la otra directamente al menos el 25% de su capital. Cuando 5 o menos personas dirigen o controlan ambas personas jurídicas, y otra serie de supuestos detallados que implican básicamente eso, ¿verdad? Que hablamos de un grupo vinculado, de un grupo económico, donde las operaciones podrían realizarse entre ellos, no solo con objetivos de mercado y no solo a valores de mercado, sino con otros criterios. Entonces, ¿qué hace? Que las actuaciones de fiscalización se pueden ampliar a esas empresas vinculadas. Es decir, se empieza a fiscalizar a la empresa A, pero luego se verifica que esta empresa A está vinculada con las empresas B y C o más, con las cuales realiza negocios. Y esos negocios entonces también están trasladando utilidades de un lugar a otro, y por eso se considera necesario fiscalizar a todas las empresas del grupo. De ahí que este criterio permita tal situación. Además del inciso, este último inciso 3, voy a regresarme, verá que dice cuando se trate de personas jurídicas que constituyan una misma unidad de decisión. Y luego esto viene desarrollado en estos 5 subincisos, ¿verdad? Cuando una persona jurídica constituye una misma unidad de decisión, que posea la mayoría de los derechos de voto, que tenga facultad de nombrar o destituir a la mayoría de miembros del órgano de administración, que pueda disponer en virtud de contratos celebrados con otros socios de la mayoría de los derechos de voto, y etcétera. Entonces, esto ocurre y es usual que suceda, ¿verdad? Que se esté fiscalizando a una empresa y luego la auditoría se extienda a otra empresa también. Este punto 4 que está aquí tiene que ver con el criterio de vinculación que acabamos de mencionar. Y entonces luego explica, ¿verdad? Cuando 2 o más personas formen cada una de ellas una unidad de decisión, y dice que para efectos de los apartados se considera que una persona física posee una participación en el capital social o derechos de voto cuando la titularidad de la participación directa o indirecta corresponde al cónyuge, o sea, cuando él sea el dueño directo o el dueño de las acciones sea su cónyuge o una persona unida por relación. Entonces se asume que tiene poder de influir y se considera una única unidad económica. Bien, podemos pasar a los siguientes. El inciso N está derogado. También este inciso N decía que cuando los gastos financieros representaran más del 50% de los ingresos, si era un criterio que se aplicaba solo a entidades financieras. Nada más lo dejo para efectos didácticos. El inciso O, que está vigente, que le hubieran sido practicadas liquidaciones previas como producto de actuaciones de comprobación abreviada o formal. Entonces, esto implica una especie de continuación del proceso, ¿no? Es decir, se realiza una liquidación previa, se pueden determinar que existen riesgos y a través de eso se decide que en realidad con la liquidación previa estamos cubriendo solo una parte
de esos riesgos y conviene a los intereses de la administración ampliarlo a una actuación ya de liquidación de oficio general. Entonces, esta condición permite hacer ese pase a un procedimiento más intensivo. El inciso P también está derogado. Es básicamente en las primeras versiones del reglamento, en el inciso P, se mencionaban los sectores de actividad económica que podían ser sujetos de fiscalización. Luego se cambia y se opta porque estos criterios sean establecidos mediante la resolución de la administración. Entonces, ya no tiene sentido que el propio reglamento sea el que mencione los sectores. Y el último de los criterios de selección que contempla el reglamento es que existan manifestaciones de signos de riqueza sin renta conocida. ¿Verdad? Esos son planes que tal vez ustedes hayan visto que la administración tributaria lleva al efecto. Determina, normalmente se hace más con vehículos, porque en el caso de los vehículos, por lo menos antes de la reforma de la Ley de Justicia Tributaria, de fortalecimiento de las finanzas públicas, solían hacer traspasos de bienes inmuebles por valores simbólicos. Ya hoy día, con la existencia del impuesto a las rentas de capital, si yo compro una propiedad y acepto que el vendedor diga que se la estoy comprando en 1,000, cuando yo la vaya a vender eventualmente o a traspasar, voy a generar una ganancia muy alta, porque acepté decir que lo había comprado en 1,000. Entonces, ya ahora hay dos fuerzas un poco que se van contraponiendo. Luego también, a veces el vendedor tampoco puede decir que vendió una propiedad en 1,000 y recibir 300 millones y ir al banco a depositar los 300 millones, porque el banco le va a pedir, bueno, tráigame la escritura de eso que usted dice que vendió. Entonces el banco no le va a recibir el dinero. Cosas que suceden, pero este es un criterio para iniciar una actuación de fiscalización, que son los signos de riqueza o lo que normalmente llamamos como incrementos de patrimonio no justificados. Antes de entrar en la resolución, algunas consideraciones importantes que hacer. Tal como decimos que los criterios objetivos de selección lo que buscan es que la actuación de la administración quitar subjetividad a los contribuyentes a seleccionen para fiscalización, el mismo reglamento establece que las modificaciones que se hagan al reglamento deben realizarse con anticipación a la fecha de inicio del plan de fiscalización. O dicho de otra forma, cuando se haga una modificación, esa modificación regirá para el plan de fiscalización del año siguiente, no para el actual. Además, es importante señalar que es el Plan Anual de Fiscalización, ¿verdad? Que tal como lo define el Reglamento de Procedimiento Tributario, el plan de fiscalización define del universo de contribuyentes a fiscalizar, determina el número de actuaciones a cumplir, el alcance de esto, la carga de trabajo que representan, y etcétera. Dentro de las cosas que comenté con don Francisco antes, hablábamos sobre, bueno, ¿y cuántas empresas va a fiscalizar la administración tributaria? Este es un tema, pues, interesante, porque en la administración tributaria somos del criterio que los planes operativos son confidenciales. ¿Por qué razón? Porque al revelar el alcance de las actuaciones, los sectores hacia los que se dirigen, pueden ser usados como una especie de refugios fiscales para los contribuyentes. Esto es como igual que pensemos que la policía publica y nos dice, bueno, el 4 de mayo la policía va a hacer retenes en estos puntos. El 5 de mayo va a hacer control en esos otros puntos. Eso va a implicar, lógicamente, que todas las personas que estén o que incurren en conductas delictivas, pues simplemente vayan a esos puntos y siguen tranquilos. Entonces, no estaría bien que eso lo hiciera. Y el criterio de la administración es entonces. Bien, para pasar a comentarles sobre el asunto de la resolución sobre sectores y actividades económicas. Don Francisco, ¿todo va bien? Yo como estoy aquí hablándole y viendo a la pantalla, no los veo a ustedes ni nada, y no sé si estaré solo o todos ustedes están ahí.
No, para nada, don Giovanni. Más bien hay varias preguntas ya en el chat, que lo que hablamos inicialmente usted y yo, y que cuando programamos este evento era precisamente hacerlo un poco más dinámico. Por eso invité desde el inicio a que los participantes hagan las preguntas y luego de su presentación vamos a tertuliar, vamos a preguntar un poco hay varias preguntas que de alguna u otra forma nos interesan a todos los que nos dedicamos a esta materia a conocer y saber un poquito más sobre la parte y lo que está haciendo el fisco. Así que adelante, termine su presentación y después empezamos con preguntas y algunos otros aspectos que podemos incorporar a esta tertulia. Muy bien, muchas gracias. Sí, les decía entonces que conforme al reglamento, ¿verdad? La administración emite una resolución en la cual establece los sectores de actividad económica que podrán ser fiscalizados. Acá ya no estamos hablando de un criterio que se evalúa de manera individual respecto de un contribuyente, sino estamos evaluando un sector de actividad económica que normalmente comparten ciertos riesgos o ciertas formas de operar. Es muy usual que la administración, bueno, este año vamos a estar revisando agroexportadores. El próximo año vamos a enfocarnos en turismo. Sin embargo, esta resolución es una resolución más amplia, ¿verdad? Tiene 23 sectores de actividades económicas señalados dentro de su cuerpo. Hace una definición del sector económico conforme está contenida en el Catálogo Internacional de las Actividades Económicas, el CIO de Naciones Unidas. Y como vemos, es una lista larga. Empieza por los sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, industria manufacturera, construcción, comercio al por mayor o al por menor, hoteles y restaurantes, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, enseñanza, servicios sociales y de salud, otros servicios comunitarios, sociales y personales, otras actividades empresariales. Como les digo, esto es del CIO. Entonces, si uno consulta el catálogo de actividades, ve cuáles actividades están incluidas dentro de estas categorías o divisiones. Por eso ese 12 se llama otras actividades empresariales. El ejercicio liberal de profesiones, incluyendo sociedades de actividades profesionales, servicios de transporte de pasajeros, tanto público como privado, servicios telefónicos, cable, internet y similares, servicios relacionados con el turismo, tales como transportes, operadores turísticos, agencias de viajes, excursiones, esparcimientos similares, espectáculos públicos, casinos virtuales, centros de colocación de apuestas, juegos de azar, o explotación de máquinas tragamonedas, extracción y comercialización de piedra, arena y arcilla, actividades postales de mensajería y paquetería, venta de combustibles, comisionistas y deportistas o entrenadores. Uno se siente abrumado cuando ve esta lista en realidad, porque creo que aquí no se escapa nadie. O sea, aquí prácticamente cualquier contribuyente podría estar incluido en esto. Entonces nos podríamos empezar a reflexionar si esta resolución tan amplia incluso le está restando objetividad a los criterios, porque al final ya puedo fiscalizar a todos. ¿Qué ocurre si la administración tal vez en un año diga, bueno, este año voy a enfocarme a 3 o 4 criterios? Efectivamente podría hacerlo y podría fiscalizar cualquier periodo que esté dentro de la ventana de prescripción que tenemos, que es de 4 años. El próximo año podemos definir 4 criterios distintos y así sucesivamente. Yo sentí alguna preocupación con esto porque si se definen sectores que sean muy pequeños, los que no estén aquí incluidos podrían sentir que están en una especie de amnistía tributaria o ¿cuál es la palabra que yo usaba más bien antes? O de paraíso fiscal, no. O saber que en ese tiempo están como una especie de tiempo sabático, donde no van a tener que preocuparse de ser fiscalizados y entonces perder parte de esos frenos que existen, ¿verdad? A la hora de realizar actividades públicas, a la hora de pagar impuestos, porque evidentemente existen frenos. Un contribuyente a la hora de pagar puede sentir la tentación de, ¿y si hago esto? ¿Y si hago aquello para pagar menos? Y el tema de la fiscalización, de las sanciones, el control se convierten en freno. La misma conciencia cívica, cultura tributaria
pueden ser frenos que eviten esos comportamientos. Entonces, de ahí que asumo, yo digamos, no participo personalmente en la elaboración de esta resolución, de que por eso es tan amplia. Yo esta parte que sí reconozco puede haber sido muy aburrida, es un poquito tediosa, pero ya con esta diapositiva terminé esta presentación de esos criterios y entonces, si quiere, podemos ver las preguntas e ir animando alguna conversación. Excelente, excelente, don Giovanni. Vamos a ver, siguiendo en esa línea, hay varias preguntas y por favor, hagamos esto interactivo. Perdón, vea, que me faltaban. No eran 23, eran Adelante, más. adelante, adelante. Vemos que está en la lista 24, clínicas, hoteles, asesoramiento empresarial, actividades de radio y televisión, alquiler de bienes, inmuebles. Y ahí se terminó. 30 actividades económicas aquí. Bien, Bien. yo dejo de compartir la pantalla. Gracias, don Giovanni. Muchísimas gracias. Perfecto. Mira, hay varias preguntas y que las vamos a ir abordando y esto lo queremos hacer totalmente interactivo. Este tema es un tema muy rico para todos los que están aquí participando. Hay muchas dudas y queremos también saber un poco sobre los criterios de fiscalización que ahí están establecidos, que han estado siempre regulados en el Código de Normas, en el Reglamento de Fiscalización y propiamente en el Reglamento de Criterios de Fiscalización. Pero vamos a ver, pregunta, vamos un poco. La DGT R34-2021, que establece el alcance de los sectores que van a ser fiscalizados para el periodo fiscal 2022, hace un poco una lista más restrictiva y me llama poderosamente la atención uno en específico, tal vez, si le pregunto por qué creo que es importante. Ajá. El punto 20 dice organizaciones y organismos extraterritoriales. ¿A qué se refiere eso específicamente, don Giovanni? Perdón, está hablando de la resolución 46-2022. Es de la 34-2021, es del año 2021, que introdujo nada más 20 actividades económicas a definir para fiscalizar, pero me llama mucho, muchas son concordantes con lo que usted habla: industria manufactureras, construcción, comercio, transporte, hoteles, restaurantes, información y comunicaciones, pero la número 20 me llama mucho, poderosamente la atención a qué se refiere esto de organizaciones y organismos extraterritoriales. Yo sé que usted es nuevo, usted está muy nuevo en el puesto como director de fiscalización. Esto es indudablemente de este costal de otra gente, ¿verdad? De la que estuvo ahí, pero no sé si han hablado y si de alguna otra forma para el 2023 este en particular sigue siendo un punto para fiscalizar. Sí, no sé cuál es tal vez el trasfondo que tuvo de incluirlo por ahí, porque tal vez hay muchas ocasiones en que, como hay tantos criterios, el que no aplica por uno aplica por otro, y hay temas de retenciones, y etcétera. Tal vez aquí tenga que ver con todos esos procesos que se hacen para trasladar beneficios a otras jurisdicciones, y por eso estamos hablando de organismos extraterritoriales. Entonces, cuando percibo que un contribuyente, esto no está ahorita en los criterios de selección, sí está en el acceso a la información del registro de transparencia y beneficiarios finales. Entonces, cuando vemos que un contribuyente tiene relaciones con empresas que están vinculadas, que están fuera del país, que además están en zonas, en países de baja tributación o no cooperantes o calificados como paraíso fiscal, entonces pueden ser operaciones reales que no haya ninguna, digamos, no se hayan hecho, no se hayan hecho con el ánimo de generar un perjuicio al fisco. Eso en realidad a veces ocurre, pero normalmente son las figuras a las que las personas recurren para esconder ingresos o sacarlos. Entonces, de ahí que asumo que esa es la razón para haberlas incluido como criterio de selección. Perfecto, don Giovanni, muchísimas gracias. Vamos a empezar a evacuar dudas, que es lo importante para nosotros como ICEF, que esto sea transmisión de conocimiento y sobre todo con una persona del calibre de su persona. Pero yo quisiera tal vez que al final podamos tocar un punto sobre la resolución número, em, la número
46-2022, emitida este año, que habla sobre los criterios de selección para el uso de la información contenida en el registro de transparencia y beneficiarios fiscales Claro. para los planes de riesgo. Y empezar un poco también, que creo que ahí en algunas preguntas que están haciendo lo vamos a ir introduciendo, es el tema de los nuevos procesos de fiscalización que está haciendo el fisco y ahora indudablemente esto dirigido por su persona. Si me permite, entremos a evacuar dudas y empezar básicamente a introducir temas un poco más amplios de que el público y los participantes han estado solicitando. Si me lo permite, procedo don Giovanni. Sí, claro, muy bien. Vamos a ver. Dice, pregunta José David Castro Cano Jiménez, ¿las denuncias que se realizan deben contener una fundamentación por parte del denunciante? Sí, bueno, vea, no es una condición para recibir una denuncia, porque además esto de que si está fundamentado o no, puede requerir una valoración que toma algún tiempo, pero la denuncia es un canal muy libre para presentarla. Ahora, para que una denuncia tenga éxito y la administración la pueda utilizar, es fundamental o es muy importante esa fundamentación que señala don José David. Una denuncia que es presentada como muy light, con información muy escueta, muy resumida, no nos va a permitir a nosotros en la valoración determinar cuál es el riesgo tributario o la pertinencia de realizar una actuación frente a ese contribuyente. Entonces, si bien no es una condición obligatoria que se exija, es una condición deseable para facilitar y para que la denuncia luego pueda tener un desenlace exitoso, en el sentido de que lo que buscamos es que se paguen correctamente los impuestos. Entonces, en la medida que esté lo mejor explicada, que se aporten elementos de prueba, eso garantiza, por decirlo así, que haya una acción de la administración que tienda también a ser más efectiva o más eficaz en la verificación del cumplimiento de las obligaciones. Bien, y don Giovanni, ¿y el proceso de denuncias es abundante? ¿Cuántas denuncias se reciben en forma mensual? Ah, pues sí es abundante. Yo viera que si no, es un dato que no conozco, pero a veces es una cantidad que nos desborda y que hace que hayan denuncias que se reciben y luego nos tomen periodos mayores a un año para poder hacer la valoración y poder determinar qué tenemos que hacer. Pero sí hay denuncias, muchas de ellas a veces uno ve que son que no me dieron factura, que no están inscritos, conocemos de casos de que se usa la denuncia como un medio, tal vez como de venganza contra alguien. En alguna oportunidad recibimos una denuncia recuerdo, era un caso eh, eh, interesante porque habían denunciado a una señora porque vendía galletas y helados, algo así decía. Cuando se fue y se revisó, era una zona rural muy alejada, era una señora que vivía cerca de la escuela y a los chiquitos de la escuela le vendía picaritas y helados. Y la denunciaron por eso. Claro, nosotros llegamos, vemos las condiciones del negocio, decimos esto casi ni siquiera merita para que sea inscrita como régimen contribuyente por lo escaso de su negocio. Entonces, lamentablemente sí hay muchas veces que la denuncia es usada como un instrumento así de venganza. A veces también ocurre, lo vemos, es muy común que conflictos que se dan de mucho tipo, no solo económicos, a veces familiares, de herencias, terminan o llevan a la interposición pues, de denuncias como una forma de contribuir en eso. Entonces, lamentablemente, así ocurre. Para nosotros no hacemos valoraciones en relación con cuál es la motivación del denunciante. Eso no es un tema que influya en la decisión que se toma dentro del expediente. Básicamente, vemos lo que la denuncia nos dice, la que la denuncia nos aporta, examinamos de una forma en general la situación del contribuyente para determinar si existe alguna congruencia o si existe congruencia entre lo que se está denunciando y lo que muestran los libros, y de acuerdo a eso se define el procedimiento a seguir, que pueden ser, les decía antes, un procedimiento de simplemente hacer una verificación de lo que llamamos deberes formales,
ver que la persona esté inscrita, que esté registrada, que tenga el domicilio correcto, que presente sus declaraciones, que pague impuestos, o a veces algunas denuncias han implicado actuaciones de fiscalización que también han terminado en denuncias penales por la gravedad de los hechos. Entonces sí es muy importante esa fundamentación. Claro, importante también es dentro de eso que usted está indicando, a inicio de año tuvimos una denuncia que se tramitó sobre una entidad bancaria en ese país precisamente para dar a un caso penal, ¿verdad? Sí, me imagino que todo se debe de recibirse en la viña del Señor, ¿verdad? Otra pregunta de Luis Rolando Durán. En el inciso M se hace una clara alusión al estudio de precios de transferencia o a los acuerdos de precios por anticipado. Pregunta, ¿hay una fecha esperada para la declaración informativa de precios de transferencia? Bueno, más bien creo que el inciso M hablaba cuando se amplían las actuaciones de fiscalización a vinculados. Entonces, tal vez en este tema de los vinculados es donde él ve el tema de los precios de transferencia. Pero realmente no tengo un criterio de selección que diga por precios de transferencia, porque incluso por ahora tampoco tengo mucha información. Ocurre que cuando una empresa está manipulando los precios de transferencia, los hace con el objetivo de pagar menos impuestos. ¿Cómo pagar menos impuestos? Generando rentas menores. Y esas rentas menores terminan alejándose de los indicadores financieros promedio o a veces hay otros indicadores. El tema con la declaración informativa de precios de transferencia, tenemos que recordar que esa declaración, la administración digamos, la puso en vigencia, pero le dijo a los contribuyentes, usted tiene que tener la información y la presentará solo cuando se le requiera, pero la declaración existe, solo que no la estamos recibiendo masivamente, sino solo cuando se la pidamos a alguien en específico. Esto, ya la verdad es que eso casi que significa nada en realidad, pero la declaración existe. ¿Qué es lo que queremos en la admisión tributaria? Que esa declaración esté dentro del portal tributario de la plataforma de ATV, donde entonces los contribuyentes la tengan que presentar periódicamente. Porque entonces de esa manera uno puede generar procesos de análisis de datos y evaluar riesgos. Ahorita, solo cuando se inicia una ocasión de fiscalización, se le pide al contribuyente aporte la declaración. Él no puede decir, no, es que no la tengo, no, es que no sabía. No, esta declaración existe, usted la debe de tener. ¿La declaración o propiamente el estudio de precios de transferencia, don No, la Giovanni? declaración Ok. que forma parte del estudio de precios de transferencia. Entonces, así es como está. ¿Qué pasa con el tema de los acuerdos por precios anticipados? O sea, lo que decimos es que una empresa tiene operaciones con otras empresas del grupo y tiene la preocupación de que el día de mañana la pueden llegar a fiscalizar. Luego, como dijo usted, ¿verdad? De toda una viña del Señor y cada cabeza es un mundo. Bueno, ¿qué pasa? De repente me llega un auditor, no sé, cabeza caliente o no me entiende bien y entonces me expongo a que haya una valoración y en ese momento y en la atención del procedimiento que tenga algún desenlace indeseado para la compañía. Entonces, ¿qué hace la compañía? Bueno, pues podemos curarnos en salud. Entonces, con un procedimiento más tranquilo, más ordenado, sin la presión de estar en un procedimiento de liquidación, le pido a la administración, hagamos un acuerdo anticipado, yo le vendo con estos precios, le justifico y entonces ya no me expongo a la fiscalización, que es un proceso que es un poco riguroso. Pero yo conforme en el momento en que la declaración informativa de precios de transferencia ya esté implementada y todas las personas la presenten, sí que hace sentido que haya un criterio específico de selección que haga referencia a este tema de precios de transferencia, pero por ahorita no lo tenemos. Y esa alusión del inciso M, yo no la siento tan clara como dice don Luis Rolando. Gracias, don Giovanni. Don Giovanni, vamos a ver, habíamos conversado también que íbamos a introducir un tema y lo está preguntando Lorna Medina, y era el tema de los nuevos procesos de gestión de riesgos o los nuevos procesos de auditoría y fiscalización que está Ujú. haciendo la administración tributaria, ¿verdad? Específicamente, y para conversar sobre ese tema, que es un tema importantísimo, dice Lorna, y lo introduzco yo en esta parte, sobre cómo es que están haciéndose los procesos de auditoría, o sea, cuál es el nuevo enfoque que la administración tributaria, la dirección,
dirigida por su persona, están realizando y pretende realizar para este 2023 y años subsiguientes, ¿verdad? Sí. Si eso lo vemos, está un poco también relacionado con acciones y con estrategias que se han venido estableciendo por el SIAT y otras administraciones tributarias. Específicamente y entrando en la pregunta y en el contexto general, ¿hay alguna estadística de cuántas fiscalizaciones han efectuado en los últimos 3 años? Porque hay Sí, una claro. dice, perdón, y dice, porque hay una percepción de parte de profesionales y contribuyentes que se está fiscalizando muy poco. Pregunta Lorna Medina. Yo antes les decía que la cantidad de fiscalizaciones específicas que se están haciendo, yo tal vez prefiero no decirla porque siempre hay un elemento como de riesgo subjetivo que existe. O sea, uno se enfrenta a cuál es la probabilidad de yo ser fiscalizado. Y entonces esto podría tender a afectar el cumplimiento voluntario. Entonces yo prefiero no decirlo. Sí, le digo que en realidad viendo los informes y los planes, la cantidad de actuaciones que realizamos, sí es cierto que ha venido disminuyendo por un efecto de la situación fiscal del país, ¿verdad? Que la verdad que esto ha sido como de todo el tiempo. Hay disposiciones que las plazas se congelan, no se nombra a las personas. En todos estos procesos nunca se ha excluido a la administración tributaria. Entonces, cuando un funcionario se pensionaba, la plaza automáticamente se congelaba. Luego han habido unas aperturas y entonces hay que hacer una justificación a la autoridad presupuestaria para poder nombrar la plaza. Igual ocurre cuando hay nombramientos. Entonces, la cantidad de personas que tenemos en las áreas de fiscalización se ha venido reduciendo y eso ha implicado también una disminución en la cantidad de auditorías, pero tal vez yo pensaría que no en un nivel como para que pueda ser percibido por los contribuyentes. Ahora, tal vez lo que sí ha ocurrido es que en el 2008 la Administración Tributaria empieza a implementar una metodología de gestión de riesgos. Entonces, hasta antes de esa fecha, la administración básicamente se enfoca en un proceso de control de brechas o control de incumplimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un contribuyente no presenta una declaración, aquí se registra un incumplimiento, no un riesgo, porque es un riesgo ya materializado. Cuando yo me planteo que es más simple verlo en presentación de declaraciones, si estoy hablando de riesgos, ¿cuáles son los riesgos para que un contribuyente no presente la declaración a tiempo? Bueno, pues que la declaración sea muy compleja, lo cual creo que es cierto. Tratándose de profesionales liberales o contribuyentes relativamente pequeños, tienen que pagar a alguien que les haga la declaración y se les puede cobrar no menos de 50,000 colones. Este puede ser un factor que esté influyendo en que el contribuyente no presente su declaración y otros elementos. Entonces, cuando yo trabajo en riesgos, lo que hago es trabajar sobre las causas para que no se materialicen los incumplimientos. Entonces, el procedimiento de gestión de riesgos busca eso. Hoy día tenemos una especie de mix. Trabajamos tanto sobre brechas, sobre incumplimientos o sobre riesgos. Y al trabajar sobre riesgos, identificamos factores más puntuales. Entonces, examinamos, vamos a ver qué les puedo decir. Es muy usual que cuando el contribuyente emite facturas, comprobantes electrónicos y recibe comprobantes electrónicos por las compras de bienes y servicios que realiza para su actividad económica. Además de esas compras, él paga salarios, que es una información que está en la caja. Tiene gastos financieros y tiene otra serie de elementos. Entonces, muchos de esos elementos de las deducciones que tiene el contribuyente, la administración los puede valorar contra las fuentes de información que tiene. Entonces, un criterio de selección que es relativamente muy amplio es cuando la información que puede justificar la administración sobre lo declarado representa un porcentaje que consideramos muy bajo respecto a lo que el contribuyente declaró. ¿Qué ocurre? Hay otro tipo de partidas de deducciones que no tienen, por decir, ese respaldo. Y entonces ahí generamos un riesgo y generamos una actuación de fiscalización. Eso es un tema muy puntual. Más bien, al contrario, es un tema muy general. Tenemos otros temas más puntuales. Ustedes saben, ¿verdad? Que a la caja costarricense se le reporta la planilla para el pago de las cargas sociales. Y ahí se dice, cada empleado, este fue el salario que le pagué. Luego, en otro proceso,
el empleador, conforme los salarios que haya pagado, retiene un impuesto que debe pagar a la administración tributaria. Y la administración tiene, por un lado, la información de las retenciones que hizo el contribuyente. Y por el lado de la caja tengo el monto y el detalle de los salarios que pagó. Entonces es muy relativamente simple calcular cuánto es el impuesto que debería haber pagado según ese reporte de la planilla y compararlo con lo que retuvo. Y si hay algunas diferencias, hacer una actuación. ¿Qué quiero explicar? Que este último ejemplo es una actuación muy focalizada, que identificamos como parcial. Entonces, lo que el auditor lo que hace es va y verifica ese punto, porque fue el riesgo que se determinó. No hace una revisión generalizada del contribuyente. Son actuaciones que tienden a ser más rápidas y que se han venido ya desde hace unos 2 años, 3 años para acá, se han venido realizando con el fin de tener una mayor cobertura en la cantidad de actuaciones fiscalizadoras que se realizan. Y también que es una forma como de explicar esta metodología de gestión de riesgos. Gracias. Otra pregunta. El 99% de las fiscalizaciones vienen motivadas por las actividades económicas, inciso K. ¿Es para tener un mayor alcance en las fiscalizaciones? ¿Abarca todos los criterios anteriores? Es la pregunta que plantea de don Luis. No, perdón, esta es una pregunta que se plantea. Sí, bueno, como les decía antes, yo casi que podría prescindir de los criterios definidos en el reglamento y quedarme solo con la resolución emitida con el inciso K, porque tiene un total de 30 actividades que pueden ser fiscalizadas solo por ejercer esa actividad. Pero son temas que se complementan unos con otros. Desde el punto de vista regulatorio, basta cumplir un criterio, no se tiene que cumplir más de uno. Con un criterio que se cumpla, ya la administración tiene la vía para iniciar esa actuación, para iniciar la actuación de fiscalización. Pregunta Cintia Vargas. Dice, ¿nos podría comentar sobre el papel de inteligencia tributaria y la utilización de comprobantes electrónicos en los procesos de fiscalización? Sí, claro. Introduzco Bueno, un este poco, tema, perdón, don Giovanni, y tal vez introduzco un poco para que vaya en concordancia con eso. O sea, se había hablado también hace creo que 2 o 3 años sobre la contratación de expertos mexicanos para el desarrollo de la Big Data para los procesos de fiscalización. ¿En qué paró eso y en qué proceso está también? bueno, ese antecedente yo no lo conozco, pero este tema de inteligencia es un tema muy, la verdad que es un tema muy amplio, no es un tema en el que haya mucho acuerdo, porque inclusive podemos empezar a discutir qué entendemos por inteligencia. Es un concepto un poco complicado, pero básicamente entendemos por inteligencia el análisis de datos a través de herramientas que tienden a ser sofisticadas o complejas. Yo cuando analizo datos, empiezo a buscar patrones, empiezo a buscar valores atípicos o comportamientos atípicos que se salen del comportamiento general. Y que me podrían, cuando digo, voy a definir un margen promedio por actividad económica. Cuando identifico a los contribuyentes que se desvían de ese margen, básicamente estoy hablando de identificar valores atípicos, porque no es un valor que responda a la distribución de los datos. Entonces, en temas de inteligencia, pues sí, la administración ha venido desarrollándolo, lamentablemente ha venido tal vez no con la mejor tecnología, pero cuando cualquiera de nosotros toma un conjunto de datos, y para que la labor de inteligencia sea más productiva, entre más grande sea el conjunto de datos, muchísimo mejor, pero eso luego plantea problemas adicionales de cómo proceso ese volumen de datos. Entonces, cuando más grande sea el volumen de datos, puedo empezar a analizarlos, formar grupos, clasificarlos, o lo que llamamos más como clusters, clusterizar los datos, identificar, como les decía, patrones, valores atípicos y que me permitan orientar la investigación. Antes, en la reseña que usted tan amablemente hizo sobre mi trayectoria en administración, les contaba que había participado en un proyecto con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias para la implementación de una herramienta que se llama detector de anomalías en comprobantes electrónicos. También se le llama un acelerador para la detección de anomalías, que básicamente lo que hace es lo que estaba explicando. O sea, toma comprobantes electrónicos, ese sistema ya lo tenemos en operación. Hemos cargado
1.100 millones de documentos nos ha permitido determinar patrones, valores atípicos que conducen hacia la investigación. Es una herramienta bastante robusta. Costa Rica es el país que lo implementa en primer lugar. Ahora se está implementando en Guatemala y en Colombia, donde la experiencia nuestra está siendo compartida con esos países a través del Centro Interamericano. Entonces, son cosas en las que vamos dando como los primeros pasos. Entonces, cuando yo analizo, tomo todos los contribuyentes, por ejemplo, del IVA, empiezo a ver sus comportamientos, empiezo a calcular índices, cuánto representa las compras, los créditos fiscales de las ventas, si hay temas de proporcionalidad y al final hacer todo eso, lo que busco es poder seleccionar o identificar los contribuyentes que más se alejan. Siempre me gusta decir, como cuando tengo un grupo de estudiantes de quinto año en el colegio, lo normal es que tengan entre 17 y 18 años. Y si usted calcula el promedio, usted ve que a nivel estadístico es una distribución que se llama estándar, ¿verdad? Tipo campana Gauss, donde la media, el promedio y la moda son valores muy cercanos unos con otros, es lo normalmente que ocurra. Pero cuando en el grupo hay un estudiante de 23 años, ese es un valor atípico que afecta la distribución de los datos, hace que el promedio se desvíe de la mediana y cosas como esa. Entonces, al final, la inteligencia de datos lo que busca es analizar y encontrar ese tipo de comportamientos o identificar dentro de la población cuáles son los datos que se apartan. Y es algo, ¿no?, que pues se ha venido trabajando fuertemente. Don Giovanni, proporción, ¿cuánto anda en estos momentos de lo recaudado? ¿Cuánto significa grandes contribuyentes y el resto, aproximadamente? Digamos, 2022 o un promedio de los últimos 2, 3 años. Los grandes contribuyentes en la recaudación están aportando cerca del 70%. Cuando se hizo, yo sí participé en la selección de la cartera actual y en aquel momento siempre hay un balance. Si uno quisiera un porcentaje de recaudación muy alto, entonces implica una cantidad muy grande de contribuyentes. Y al ser una cantidad muy grande, también las posibilidades de una fiscalización más intensiva se empiezan a diluir, ¿verdad? Esto es como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, se trata de buscar un balance entre el porcentaje de recaudación que voy a obtener y la cantidad. En ese momento se consideró que una cantidad de 1.000 grandes contribuyentes era lo apropiado y ellos representaban casi el 70% de la recaudación total que se generaba. Y una pregunta, por curiosidad, y hay una pregunta ahí planteada también, y ahora se lo voy a decir y la vamos a abordar un poquito más amplia. ¿Ustedes han hecho algún escenario o ustedes tienen algún escenario de cuánto sería la recaudación, digamos, de grandes contribuyentes si se tomara en cuenta todos los omisos y todo lo que de alguna otra forma no se recauda? En el total, o sea, de ese 70 bajaría un 50, de ese 70 bajaría un 60. ¿Cuánto sería más o menos si hubiera un universo óptimo, ¿verdad? Ideal de que todos aquellos omisos tributaran? ¿Cuánto sería aproximadamente lo que aportaría la recaudación de grandes contribuyentes a este país? Vamos a ver, yo sí creo que el ministerio genera estadísticas tributarias. A veces se calcula un índice de evasión. Ese índice de evasión normalmente se determina calculando un impuesto potencial, pero ese impuesto potencial tiene algunos problemas porque se da una brecha que es brecha normativa y otra brecha de incumplimiento. ¿Qué quiero decir? Cuando calculo, por ejemplo, el IVA potencial, lo hago estableciendo una tarifa única del 13% y todos pagan. Pero en realidad no hay una tarifa única del 13%, hay muchas exenciones, entonces nunca voy a poder llegar a ese potencial. Entonces cuando se calcula esto y se dice la evasión en el IVA, y es una evasión teórica, es del 40%, es porque se determina cuánto representa la recaudación real de esa recaudación potencial, pero esa recaudación potencial no es a la que se podría llegar porque termina siendo una estimación. Entonces, ¿qué es lo importante de ese dato? No es tanto lo que dice en un año en particular, sino la tendencia que va mostrando en el tiempo.
¿Y cuánto El- aportaría? Porque también sería básicamente ese 13% sobre ese cálculo de la evasión, sería lógico, o entendería yo como una lógica que eso se obedece a productos de actividades comerciales que estarían grabadas al 13%, sí. cigarros en una tasa, digamos, hasta ahora la modificación que hubo estaría al 13, 11% tasas, licores, cervezas, ¿verdad? Digamos que sería inclusive en su gran mayoría también como actividades comerciales. Sí, Digamos que su gran mayoría sí estaría afecto al 13%. Y pero en más ese, a lo que yo quería llegar es que yo calculo ese impuesto potencial en IVA, en renta, en todos, y luego puedo calcular cuánto representa la recuperación de grandes de eso, que es el porcentaje que usted me comentó. Y podría ser 40, podría ser 50, pero es una estimación. Y claro, la importancia de esa estimación es luego ver cómo se comporta en el tiempo, si baja o si disminuye, porque ahí puede estar reflejando algo. No tanto el valor absoluto, decir, bueno, es el 40 o es el 50, sino lo que puede ir representando. Esos datos, el Ministerio de Hacienda tiene, la Dirección General de Hacienda tiene un departamento de política económica que genera ese tipo de cosas. Ellos calculan el porcentaje de evasión, también usan un indicador macroeconómico que se llama eficiencia en C, que es también del impuesto ideal, cuánto es lo que se recauda, y el valor de ese indicador, insisto, tampoco es que les voy a decir cuánto es, porque no me lo sé, pero eso está, lo publica el ministerio. El valor más importante es su comportamiento a lo largo del tiempo, más de lo que dice en un determinado, más que el valor cuantitativo en determinado momento. pero interesante ese porcentaje. Imagínense de un cálculo, lógicamente, que es un cálculo estimado y había que poner un poco más de lápiz y de lupa a este tema, pero un 20, 30% que podría contribuir a este país lo que es actividades que no tributan es importante. Otra pregunta de doña Liliana, don Giovanni. ¿Se tiene información de acceso público donde se informe a los contribuyentes los márgenes o indicadores financieros promedio de las diferentes actividades económicas? Por ejemplo, ¿cuál es el indicador promedio de actividades de comercio, industria, servicios profesionales? No, y por una razón, porque es que los márgenes de actividad económica, como son promedios generales, se utilizan en el procedimiento de determinación de riesgos, o sea, como factor discriminante o factor priorizante, no es porque en realidad se den. O sea, uno no puede decir, digamos, la administración tributaria tiene una actividad económica que se llama, que especifica hasta el nivel de detalle decir ferreterías. Ahora, usted sabe que existen ferreterías de todo tipo. Ujú. Existen ferreterías muy grandes, muy lindas, donde uno entra y quiere comprarse de todo. Existen ferreterías más pequeñitas, luego no es lo mismo una ferretería en la gran área metropolitana que una ferretería en una zona rural, etcétera. Entonces, los rendimientos tienden a variar por todo ese tipo de cosas. Entonces, uno no puede decir que la rentabilidad promedio o tributariamente aceptada de una ferretería es X%, porque entendemos que existen muchas variables distintas. Esto es un factor discriminante. Yo vi una de las preguntas que dice, bueno, cuando hablábamos del criterio de selección de saldos a favor, ¿qué pasa cuando una empresa, por ejemplo, le vende a juntas de educación que a las que no les cobra el impuesto y empieza a generar saldos a favor? Y lo que pasa es que de repente va a ser fiscalizada por esa razón, pero muy temprano en la actuación de fiscalización se logra comprobar que lo que está ocurriendo no es una forma de evasión, sino es una condición estructural del negocio y la fiscalización podría terminar ahí, digamos, en cero, lo que llamamos indiferencia de impuestos. Entonces, cuando por un factor de selección seleccionamos un contribuyente porque se desvía el margen promedio, luego podemos encontrar que sí, pero porque es una configuración de negocio distinto. O sea, uno ve eso, uno ve negocios y desde el punto de vista administrativo, uno sabe que hay a nivel de estrategia empresarial, básicamente existen dos estrategias: diferenciación o costos bajos. Los costos bajos son los que me permiten vender más bajo, pero también a través de diferenciación o muchas realidades. Uno no podría decirlo. Entonces, quizás es por esa razón que yo, bueno, yo por lo menos particularmente no considero que estos márgenes podamos publicarlos porque podrían tender más a equivocaciones o malas interpretaciones que a
a entenderlo de forma correcta. Gracias. En esa línea de concordancia con una consulta que hace doña Liliana Agüero, que dijo, ¿qué ocurre cuando las empresas a las que le vende el obligado tributario todos los meses tienen impuesto al valor agregado a favor? Por ejemplo, se vende principalmente a juntas de educación del MEP que dan crédito pleno y compra con IVA. ¿Es susceptible de la fiscalización por este hecho? Que usted lo acaba de contestar, doña Liliana, lo acaba de contestar, don Giovanni, Sí. claramente de que sí lo puede dar y sí se puede dar la fiscalización. Otra pregunta que plantea don Cristian Merlos dice, a nivel académico se habla de que alrededor de un 4% del universo de contribuyentes son fiscalizados durante toda su actividad fiscal. Y adiciono, Cristian, hay estadísticas de empresas familiares en Latinoamérica que el promedio de duración de las empresas familiares, de las cuales tiene mucho nuestro sistema económico y lógicamente nuestro sistema tributario, andan alrededor entre 1 y 10 años. Entonces, podría ser concordante que la actividad fiscal ande entre 1 y 10 años para esta gran mayoría de empresas del sector del sector económico que son empresas familiares. Y dice, y la mayoría de ese 4% son grandes contribuyentes. Pregunta, ¿es correcto? Es que, vean, en este momento nosotros tenemos aproximadamente 600,000 contribuyentes registrados en el impuesto sobre la renta. Si hablamos de 600,000 contribuyentes, un 4%, estamos hablando de 24,000, ¿verdad? Uh-huh. Y los grandes contribuyentes son 1,000 contribuyentes. Además, los grandes contribuyentes están sujetos a un proceso de control muy cercano. O sea, en los grandes contribuyentes, si se da una omisión, se actúa de inmediato, existe un gestor, existe una serie de elementos. Ciertamente, la proporción de grandes contribuyentes fiscalizados respecto al total de grandes sí es muy alta, porque tengo 1,000. Si fiscalizo 100 en el año, estoy fiscalizando el 10%, pero la proporción en el resto de contribuyentes sí tiende a ser muy baja. Y no creería yo que en toda en toda la vida, dice. Sí, en toda su actividad fiscal. Pregunta. Sí, no sé qué es el porcentaje. Sí hay muchos procedimientos de control progresivos, algunos que son masivos. Estas funciones que se hacen para verificar que los contribuyentes, para el control de emisión de comprobantes, es una actividad, podríamos decir, es de control, pero también es preventiva, porque entonces vamos restando esa tendencia del contribuyente de no facturar y al no facturar de no declarar. Si facturas, posiblemente que vaya a declarar. Y gran parte más bien del incumplimiento que se da y que se da en contribuyentes muy pequeñitos sin informalidad puede más bien deberse a que el sistema no está respondiendo adecuadamente a las características de esos contribuyentes. Un contribuyente muy pequeño que hoy día está en informalidad, el régimen general no le es adecuado para la forma en que realiza sus actividades. Y hoy día tenemos solo un régimen simplificado que está orientado básicamente a actividades comerciales. Entonces yo no sé esa estadística, pero no creo que estemos en esos valores. Gracias. Una pregunta más. De acuerdo con las últimas modificaciones de ley, todos los contribuyentes estamos obligados a recibir como medio de pago las tarjetas de crédito, pero aún hoy hay muchos lugares con el rótulo de solo efectivo o simple, lo que implica una debilidad de control cruzado y una probable fuente de evasión. La pregunta, ¿tiene la Administración Tributaria algún plan específico de fiscalización relacionado con este incumplimiento? Sí, claro, primero hay esfuerzos en varios frentes. Uno, que se quiere reformar la ley, porque la ley por alguna cuestión, no sé si en la redacción, existe una sanción por no recibir tarjetas de crédito, pero está indicada en la venta de servicios, no excluye la venta de bienes. Entonces, ¿qué eso puede hacer? Claro que la aplicación de esta sanción es un poquito costoso operativamente porque implica básicamente los que le conté antes. Tendrá que un funcionario, sin identificarse como tal, acudir a un negocio, hacer una compra, intentar pagar con tarjeta de crédito y si no se la reciben, pues pagar en efectivo, salir del negocio
porque inclusive eso ha ocurrido. Si el contribuyente no sale, inmediatamente hace el proceso, luego el contribuyente alega que no, él ya le iba a dar la factura, pero fue que no le dio tiempo. Por eso el funcionario tiene que abandonar el negocio para descartar ese argumento de que yo ya le iba a la factura. O sea, ¿cómo me le iba a ir si yo hasta abandoné el negocio y fui a la calle? Ese tipo de cosas han tenido que darse. Entonces, ese es como un primer frente, reformar eso. Luego la administración está analizando, ha venido analizando con mucho detalle este tema del Simpe Móvil y pensando que en realidad el Simpe Móvil como medio de pago, yo había visto un estudio, no ha desplazado tanto a la tarjeta, sino ha desplazado más al efectivo, pero sí evidentemente ha desplazado a la tarjeta. Y los pagos con tarjeta dejan un rastro, que es muy importante para la auditoría, pero también tienen una retención que se aplica, que ya es una forma de ir recaudando el impuesto. Entonces, tratar de llevar esas condiciones también al tema del Simpe Móvil, que ese rastro sea accesible para la administración y que pueda existir la aplicación de una retención en estas operaciones. Aquí tengo que decirles que evidentemente el Banco Central, como operador de la plataforma Simpe Móvil, pues ha venido de alguna manera, expresando una serie de reservas en relación con esto, porque los objetivos del Banco Central son promover la bancarización, disminuir los costos de las transacciones económicas, disminuir la cantidad de billetes que tiene que imprimir, porque ya existe todos estos medios técnicos. Entonces el Banco Central siente la preocupación de que establecer un esquema de control de retención o seguimiento de las operaciones de Simpe Móvil podría traducirse en un desestímulo a la utilización del sistema que ellos han venido promoviendo con base en estos objetivos. Pero bueno, es un proceso que tiene que darse. Las retenciones en tarjetas de crédito se establecieron desde el año 2001, más o menos 2000, por ahí sí. Ya tenemos 20 y tantos años de tenerlas vigentes. También su implementación fue todo un proceso con las entidades financieras, como fue el proceso para establecer el cobro del IVA en los servicios digitales transfronterizos a través de una percepción por parte de los emisores de tarjetas. Fue un proceso arduo de estar con las entidades porque implica cambios en los sistemas informáticos. Es algo que nos tardó, yo creo que casi cerca de un año poderlo implementar. Entonces, con este tema de Simpe Móvil vamos en esa línea, tratando de equiparar esas transacciones desde el punto de vista de trazabilidad fiscal con lo que existe para las tarjetas de crédito. Gracias, don Giovanni. Vamos a ver, ya estamos finalizando. Por el respeto a ustedes, establecimos este tiempo de hora y media, ya se nos está yendo, nos quedan aproximadamente 2 minutos. Quisiera, y lo voy a proponer a la Junta Directiva del ICEF y específico al Comité de Tertulias, porque hay dos temas interesantes que creo que aquí nos daría toda la noche para poderlos hablar. Uno es el tema sobre lo que indiqué el oficio que salió ahora en diciembre, en el mes de enero del 2022, que es el R46-2022, que habla sobre los criterios de selección para el uso de la información contenida en el registro de transparencia y beneficiarios finales, en la elaboración de los planes de gestión de riesgos de la Administración Tributaria específico para este 2023. Acordémonos que estamos a prontos de presentar la declaración de beneficiario final y esto se está introduciendo como criterios nuevos. Don Giovanni, ¿usted nos aceptaría otra tertulia específica para hablar sobre esto? Sí, Básicamente sobre claro, la cómo no. 46-2022. Incluso le diría, esto está un poco enredado, porque antes hablábamos que la inteligencia de datos o la evaluación de riesgos implica analizar volúmenes grandes de datos para identificar valores atípicos o patrones irregulares. Estos criterios de selección en realidad identifican ya situaciones que previamente se han considerado que llevan a una condición de riesgo. O sea, esto no me permite hacer un análisis de riesgo porque ya me está diciendo, por ejemplo, dime las personas que participen en más de 50 sociedades. Cuando yo hago un análisis de riesgo, en realidad yo analizo todo el volumen de datos, luego veo cómo están clasificados y puede que no haya nadie que tenga más de 50
o puede que haya una alta concentración entre 20 y 30, o qué sé yo. Tengo que analizar cómo están distribuidos los datos. Entonces, esto en realidad no es para hacer análisis de riesgo, sino que más bien ya se definió el criterio de riesgo, qué es lo que está en los criterios de selección, y no tengo acceso a esa información. Básicamente lo que puedo hacer es pedirle al Banco Central que gestione esa base de datos, deme los contribuyentes que cumplen estas condiciones. Listo. Le tomo la palabra y la voy a proponer a la Junta y al comité. Otro tema que tratamos y dijimos que si nos daba tiempo lo íbamos a tomar era también esos procesos de fiscalización, sobre todo cuando hay en los convenios. Cuando existen los convenios, por ejemplo, de intercambio de información, los procesos de fiscalización, específicamente los trámites y las acciones que se dan. Le tomo también su palabra de poderlo desarrollar y proponer a ICE para otra tertulia, específicamente qué Es un pasaría tema cuando también muy Suiza interesante. nos pide información para procesos de fiscalización, Alemania, México y otros países. Sí, claro. Muchísimas gracias, don Giovanni. Siendo las 7:30, el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, su Junta Directiva y el Comité de Tertulias les agradece mucho el estar aquí presentes. Hubo una alta participación, una importante participación. Creo que el tema es muy, muy, muy ilustrativo, muy educativo, de mucho aprendizaje. Agradezco ampliamente, don Giovanni, a usted y por favor a la Dirección General de Tributación, específicamente a don Mario Ramos y a su persona el haber participado, la apertura que siempre ustedes han tenido para el ICEF y a todos los que estuvieron, los participantes, les agradezco mucho. Tengan todas y todos muy buenas noches y esperemos vernos en la próxima tertulia. Muchísimas gracias. Con mucho gusto para servirles y que estén todos muy bien. Un gran abrazo. Gracias, don Giovanni. Muy buenas noches.